Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de dificultad respiratoria en el recién nacido. A lo largo de esta sección, exploraremos las bases de este desarrollo clínico y su impacto en el manejo neonatal. La dificultad respiratoria en el recién nacido es una de las principales causas de morbimortalidad durante el periodo neonatal. Este cuadro clínico se define como un fracaso pulmonar progresivo derivado de diversas patologías que pueden involucrar tanto al sistema respiratorio como a otros sistemas del organismo, que culminan en una incapacidad para realizar un adecuado intercambio de gases a nivel alveolar, resultando en insuficiencia respiratoria. Como futuros profesionales de la salud, comprender las causas, los signos y el manejo de este problema será clave para brindar una atención oportuna y efectiva. La incidencia de cuadros de dificultad respiratoria en el recién nacido se sitúa entre el 3 y el 8%, representando la principal causa de atención en los servicios de emergencia y una de las principales causas de mortalidad neonatal. Aproximadamente el 10% de los recién nacidos requiere asistencia ventilatoria y gran parte de las causas que originan este cuadro son prevenibles. Los factores que contribuyen a las diversas patologías responsables de la dificultad respiratoria están relacionadas con características anatómicas y funcionales propias de los recién nacidos, un aumento de los requerimientos metabólicos y la presencia de mecanismos compensatorios insuficientes, comparables con los niños mayores y los adultos. La búsqueda detallada de factores de riesgo en la historia perinatal, que incluyen los periodos anteparto, intraparto y posparto, es fundamental para predecir con precisión las posibles causas de dificultad respiratoria. Por ejemplo, si un recién nacido es pretérmino, se debe sospechar de dificultad respiratoria secundaria al déficit de surfactante y pensar en un cuadro de enfermedad de membrana hialina. Por otro lado, si el recién nacido nace por cesárea electiva, sin trabajo de parto, es probable que la causa sea por líquido alveolar no reabsorbido, atribuible a la ausencia del estímulo adrenérgico secundario al estrés del parto y a la alteración de la bomba de sodio, lo que ocasiona taquipnea transitoria del recién nacido. Cuando existe sospecha de infección materna, por ejemplo, ruptura prematura de membranas, coriomiolitis, fiebre o infección del tracto urinario, es posible que el síndrome de dificultad respiratoria sea como consecuencia de una neumonía bacteriana neonatal. Asimismo, en casos de asfixia perinatal, es habitual la eliminación de meconio, lo que puede conducir al síndrome de aspiración de meconio. Y finalmente, en hijos de madre con consumo de drogas, la dificultad respiratoria puede manifestarse como parte del síndrome de abstinencia neonatal, lo que requiere una evaluación y manejo oportuno. Otras condiciones, hemorragia o diabetes materna, aumentan la susceptibilidad del recién nacido a desarrollar dificultad respiratoria debido a complicaciones como anemia, hipoglucemia, cardiopatías, enfermedad de membrana hialina. En casos de oligohidramnios, se debe sospechar dificultad respiratoria secundaria a hipoplasia pulmonar. Esto se debe a que el líquido amniótico, en parte, proviene del líquido alveolar producido por los pulmones del feto. En este caso, una cantidad insuficiente de líquido amniótico
reduce la expansión pulmonar adecuada durante el desarrollo fetal. Por otro lado, la presencia de polihidramios puede estar asociado con atresia esofágica. La reducción en la capacidad de absorción de líquido amniótico a nivel intestinal, característica de esta condición, provoca un aumento en su concentración. Además, en casos de fístula, la saliva puede ingresar a la vía respiratoria, lo que aumenta el riesgo de dificultad respiratoria neonatal. Existen diversas patologías pulmonares y extrapulmonares responsables de la dificultad respiratoria. Para un abordaje integral y efectivo, es fundamental identificar las causas subyacentes. Entre las causas pulmonares más comunes se incluyen la enfermedad de membrana hialina, el síndrome aspirativo de meconio, la taquipnea transitoria del recién nacido, la neumonía neonatal. Menos frecuentes, aunque relevantes, son los escapes aéreos que pueden ser espontáneos o desencadenados durante la asistencia ventilatoria. Estos ocurren cuando el aire se filtra desde los alvéolos hacia el árbol tráqueo-bronquial, acumulándose en diferentes regiones, como en el espacio pleural, denominado neumotórax, en el intersticio pulmonar, enfisema intersticial, en el mediastino, neumomediastino, o en el espacio pericárdico, neumopericardio. Dependiendo de su magnitud y del compromiso cardiopulmonar, estos cuadros pueden requerir desde una vigilancia cuidadosa y oxigenación generosa hasta la descompresión urgente del aire atrapado mediante toracocentesis. Por otro lado, condiciones críticas como la hipertensión pulmonar persistente y la hemorragia pulmonar demandan una intervención intensiva inmediata, dado su potencial impacto en la vida del recién nacido. De igual forma, causas extrapulmonares como deformidades torácicas, cardiopatías congénitas, hipoplasia pulmonar, enfisema lobar congénito, enfermedad adenomatoidea quística, derivan en afectación de la función cardiorrespiratoria y requieren un manejo especializado y oportuno para minimizar complicaciones. Las lesiones del sistema nervioso central, como meningitis neonatal y hemorragia intracraneana, pueden alterar el estímulo, la regulación y el ritmo respiratorio, contribuyendo a la dificultad respiratoria. Y por otro lado, casos clínicos de dificultad respiratoria severa pueden deberse a condiciones como hernia diafragmática o neumoperitoneo, los cuales generan restricción pulmonar significativa y en ocasiones colapso cardiorrespiratorio severo e inclusive llevan a la muerte del recién nacido. El reconocimiento temprano de las manifestaciones clínicas de dificultad respiratoria es crucial para garantizar un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Entre los datos clínicos más relevantes se incluyen alteraciones en la frecuencia respiratoria, como taquipnea, frecuencia respiratoria mayor a 60 ciclos por minuto, bradipnea, frecuencia respiratoria menor a 30 ciclos por minuto, y apnea, cese respiratorio mayor a 20 segundos, o tiempo menor si se asocia a bradicardia o desaturación por debajo del 85%. Otros signos importantes a monitorizar son la saturación de oxígeno, la presencia de cianosis, al igual que la hipotensión arterial, que representan signos tardíos y graves. Estos indicadores clínicos sirven como base para la evaluación inicial y el manejo de los pacientes con dificultad respiratoria.
Los signos de alerta en la dificultad respiratoria incluyen la retracción intercostal, sifoidea y el desbalance tóraco-abdominal, los cuales se deben al uso de la musculatura accesoria debido al aumento significativo del trabajo respiratorio. El aleteo nasal, en cambio, es un mecanismo compensatorio que busca incrementar la entrada de oxígeno, mientras que el quejido expiratorio ocurre cuando la expiración se realiza de manera forzada a través de una glotis parcialmente cerrada. Este mecanismo ayuda a estabilizar los alvéolos, aumentar la presión transpulmonar y mejorar el intercambio gaseoso. A continuación se presenta un video que ilustra de manera clara estos signos clínicos. El puntaje de Silberman-Andersen es una escala utilizada para evaluar la gravedad de la dificultad respiratoria en el recién nacido. Esta escala valora 5 signos clínicos: aleteo nasal, quejido expiratorio, desbalance tóraco-abdominal, retracción sifoidea, tiraje intercostal. Cada signo clínico se califica según su intensidad: 0 ausente, 1 discreto, 2 intenso. La suma de los puntajes obtenidos determina la gravedad de la insuficiencia respiratoria. 0 puntos sin dificultad respiratoria, 1 o 2 puntos dificultad respiratoria leve, 3 a 4 puntos dificultad respiratoria moderada, 5 más puntos dificultad respiratoria grave. Esta escala permite una evaluación rápida y precisa, lo que facilita la toma de decisiones para el manejo y el seguimiento clínico del paciente. Para precisar el diagnóstico de dificultad respiratoria en el recién nacido, es fundamental realizar los siguientes estudios. Radiografía de tórax permite diferenciar entre patologías respiratorias y no respiratorias, realizar seguimiento y, ante un agravamiento súbito, identificar complicaciones como neumotórax, atelectasia o mala posición del tubo endotraqueal. La oximetría de pulso es esencial para valorar y monitorear la saturación de oxígeno. La gasometría arterial es clave para evaluar la función respiratoria. En casos de dificultad respiratoria, generalmente revela hipoxemia, hipercapnia y acidosis respiratoria o mixta. En el recién nacido a término, los valores normales de presión arterial de oxígeno son de 55 a 60 milímetros de mercurio, la presión arterial de dióxido de carbono de 35 a 40 milímetros de mercurio y el pH entre 7,35 y 7,40. En prematuros, estos parámetros pueden ser más bajos. El hemograma es útil para detectar anemia, policitemia y sepsis. En casos de infección puede observarse leucocitosis, leucopenia o trombocitopenia. La glucemia y calcemia ayudan a identificar alteraciones metabólicas asociadas a la dificultad respiratoria. Estos estudios en general complementan la evaluación clínica y permiten un manejo oportuno. El diagnóstico diferencial de la dificultad respiratoria en el recién nacido debe abordar las múltiples patologías que pueden originarla, tanto de origen pulmonar como extrapulmonar. Este proceso requiere un análisis detallado de los factores de riesgo, una evaluación minuciosa de las manifestaciones clínicas y la interpretación de exámenes complementarios pertinentes. La integración de estos elementos es fundamental para diferenciar entre causas específicas, condiciones metabólicas y extrapulmonares. Este enfoque sistemático permite establecer un diagnóstico preciso y guiar el manejo adecuado del recién nacido con dificultad respiratoria.
El manejo y tratamiento de El niños con manejo debe dificultad enfocarse a la respiratoria es estabilización importante. hemodinámica y En respiratoria del primer lugar, se debe paciente, establecer la causa mientras de identifica dificultad y corrige las respiratoria, causas subyacentes de insuficiencia luego iniciar respiratoria. medidas de confort El y objetivo estabilidad principal es clínica, promover una recuperación manejar la vía progresiva, aérea y el medio interno, minimizando el riesgo de corregir complicaciones desequilibrio iatrogénicas. hidroelectrolítico y ácido Las a base si estrategias corresponde. terapéuticas incluyen La oxigenoterapia oxigenoterapia debe ser administrada de supervisada manera y lograr controlada para saturaciones alcanzar los objetivos de niveles 90 a objetivos de saturación de 93%, oxígeno, aunque la evitando la altura es hipoxemia e aceptable hiperoxia. El sobre mecanismo de suministro 85%. determina la fracción inspirada de De oxígeno acuerdo a la alcanzada, necesidad de como oxígeno y se función observan en las pulmonar, diferentes la imágenes. administración de oxígeno El puede soporte realizarse ventilatorio por puede ser puntas invasivo o no nasales, casco invasivo según la cefálico, gravedad del caso, ventilación mecánica no para invasiva mantener la e ventilación invasiva alveolar o adecuada y administrar corregir alteraciones oxígeno en la ambiental. gasometría arterial. El tratamiento farmacológico incluye antibióticos, surfactante pulmonar, vasodilatadores pulmonares o medicamentos específicos según la etiología del cuadro clínico. Intervenciones quirúrgicas de emergencia reservadas para condiciones críticas como neumotórax, hernia diafragmática congénita o malformaciones. El abordaje terapéutico debe ser individualizado, basándose en la gravedad de la dificultad respiratoria, los resultados de exámenes complementarios y la evolución clínica del recién nacido, con el objetivo de optimizar el pronóstico y prevenir secuelas. Durante la administración de oxígeno, es esencial garantizar que éste sea humidificado y calentado a una temperatura adecuada. Esto previene la desecación de las vías respiratorias, minimiza el riesgo de daño epitelial y evita el espesamiento de las secreciones pulmonares, lo cual podría comprometer la función mucociliar y dificultar el intercambio gaseoso. A continuación, se abordarán las tres principales causas de dificultad respiratoria de origen pulmonar, comenzando con el síndrome de dificultad respiratoria por déficit de surfactante, también conocido como síndrome de distrés respiratorio tipo 1, enfermedad de membrana hialina, síndrome de atelectasias múltiples o síndrome de insuficiencia respiratoria. El síndrome de dificultad respiratoria por déficit de surfactante es una patología respiratoria casi exclusiva de los recién nacidos pretérmino y constituye la principal causa de morbimortalidad neonatal en este grupo. Su incidencia está estrechamente relacionada con la edad gestacional. En menores de 28 semanas de gestación, la incidencia alcanza hasta el 70% debido a la marcada inmadurez pulmonar y la producción insuficiente de surfactante. Entre las 32 y 36 semanas de gestación, la incidencia disminuye al 30%, ya que el desarrollo pulmonar es más avanzado, y en el recién nacido a término, la incidencia es menor del 5%, dado que los niveles de surfactante suelen ser suficientes para mantener la estabilidad alveolar. Además de la prematuridad, existen otros factores que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad de membrana hialina, como el sexo masculino, cesárea electiva, asfixia perinatal, eritroblastosis fetal, diabetes materna, hipotermia neonatal y las gestaciones múltiples, entre otros. Por otro lado, el riesgo de esta enfermedad puede disminuir con la administración de corticoides antenatales a la madre, el sufrimiento fetal crónico, así como la hipertensión arterial materna, la ruptura prematura de membranas y el retraso del crecimiento intrauterino, debido a los efectos del estrés materno sobre el desarrollo fetal. Es fundamental reconocer que la fisiopatología de la dificultad respiratoria por déficit de surfactante se debe a la inmadurez anatómica, funcional y bioquímica del pulmón. Anatómicamente, los pulmones del prematuro en proceso de maduración no pueden lograr una oxigenación y ventilación adecuadas debido a una superficie insuficiente para el intercambio gaseoso, un lecho capilar aún en desarrollo y un aumento del mesénquima entre la membrana alveolar y el endotelio.
En la anatomía patológica pulmonar se observa macroscópicamente a los pulmones con coloración violácea intensa y consistencia parecida al hígado, y microscópicamente extensas atelectasias, congestión de capilares interalveolares y dilatación linfática con membranas de fibrina en vía respiratoria. Las Para manifestaciones establecer el clínicas en la diagnóstico, enfermedad es de membrana fundamental hialina recopilar son muy antecedentes evidentes. perinatales de riesgo, El aleteo determinar con precisión la edad nasal, el gestacional quejido y expiratorio, la verificar si se retracción administraron intercostal, la corticoides taquipnea, antenatales con un mínimo de incluso periodos de 12 horas apnea, antes del son muy nacimiento, manifiestos. ya que su eficacia depende de este intervalo. Antecedentes relevantes incluyen la presencia de diabetes materna, fiebre materna, rotura prolongada de membranas, administración de antibióticos maternos, el inicio y características del trabajo de parto, la vía del nacimiento y la necesidad de reanimación neonatal. Clínicamente, la dificultad respiratoria suele ser de inicio precoz, apareciendo al nacer o durante las primeras horas de vida, con un agravamiento progresivo del esfuerzo respiratorio si no se implementan medidas de atención tempranas. En el examen físico se observa una disminución del diámetro anteroposterior del tórax, quejido expiratorio característico, retracciones intercostales, subcostales y externales marcadas, junto a una disminución o ausencia del murmullo vesicular. Además, pueden presentarse edema y reducción de la diuresis, reflejando una afectación disistémica secundaria al compromiso respiratorio. Junto con los antecedentes perinatales y el examen físico, la radiografía de tórax es un pilar fundamental en el diagnóstico del síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Se caracteriza por una reducción del volumen pulmonar y un patrón retículo granular bilateral uniforme, conocido como apariencia de vidrio esmerilado, que refleja la presencia de alvéolos atelectásicos adyacentes a unidades alveolares expandidas. A medida que la opacificación pulmonar progresa, se observa una mayor claridad y el broncograma aéreo, donde los bronquiolos llenos de aire destacan sobre el fondo pulmonar colapsado. La radiografía de tórax no solo es útil para identificar las características iniciales del síndrome de dificultad respiratoria por déficit de surfactante, sino también para evaluar el grado de compromiso pulmonar. Esto se puede determinar mediante la disminución de la transparencia pulmonar, la reducción del volumen y el velamiento pulmonar, que en los casos graves puede dificultar la distinción del pulmón de la silueta cardíaca, acompañándose con broncograma aéreo característico. Además, la radiografía es fundamental para el seguimiento clínico, permitiendo correlacionar la evolución radiológica con la mejoría clínica, la respuesta a la terapia con surfactante y la eficacia de la asistencia ventilatoria. También es esencial para la detección temprana de complicaciones como escapes aéreos, neumotórax, enfisema intersticial. También derrames pleurales, mala posición del tubo endotraqueal y en otros casos compromisos pulmonares asociados. En el manejo de estos pacientes, la oxigenación debe ser gentil y bien controlada para evitar efectos secundarios. Otra medida importante al nacimiento es la aplicación de asistencia ventilatoria precoz de presión positiva para evitar el colapso pulmonar y favorecer la ventilación pulmonar. La administración de surfactante vía intratraqueal ha permitido la sobrevida con calidad de gran parte de recién nacidos prematuros extremos, disminuyendo sus riesgos y estancias prolongadas. Para la prevención de este cuadro tan severo de dificultad respiratoria, las medidas más importantes son evitar el nacimiento prematuro y ante el nacimiento inminente, desde las 24 semanas de edad gestacional e inclusive hasta las 36, iniciar terapia de maduración pulmonar con betametasona, 12 miligramos al día,
por 2 días. La dexametasona también es útil a razón de 6 miligramos cada 12 horas por 2 días. El beneficio es evidente inclusive luego de las 12 horas de su administración. Otra patología frecuente en el recién nacido, pero menos grave, se conoce como taquipnea transitoria del recién nacido, denominada también pulmón húmedo, maladaptación pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. El principal factor de riesgo determinante de la presentación de esta patología es la cesárea electiva sin trabajo de parto. Otra causa también atribuible es la analgesia durante el trabajo de parto y causas de asfixia perinatal. Esta patología frecuente se debe a la reabsorción tardía y lenta del líquido pulmonar. Es un cuadro autolimitado, benigno y de corta duración. Se resuelve a las 24 a 72 horas de vida. Es frecuente en los recién nacidos de término y los prematuros tardíos, que nacen por cesárea electiva y sin trabajo de parto. La clínica característica es la taquipnea. Los niños presentan más de 80 ciclos de respiración por minuto. El quejido no es muy marcado, al igual que el aleteo nasal y otros signos de dificultad respiratoria. Los estudios útiles para establecer el diagnóstico son la placa radiográfica, que muestra infiltrado periliar, imágenes de atrapamiento aéreo y edema intersticial. Ocasionalmente se solicita gasometría, puesto que el cuadro no es tan severo, y encontrando en ocasiones hipoxemia y rara vez hipercapnia y acidosis. Las medidas más importantes de prevención son las de evitar cesáreas innecesarias, administración de corticoides antenatales 48 horas antes de la cesárea electiva. En el manejo, la necesidad de oxígeno es mínima y el soporte ventilatorio raro. La tercera causa de dificultad respiratoria más frecuente es el síndrome aspirativo de meconio. Los factores de riesgo determinantes son la asfixia perinatal, síndrome de sufrimiento fetal, el parto prolongado, la hipertensión arterial y la preeclampsia. Esta patología se debe al ingreso de líquido amniótico meconial a la vía aérea. Afecta a recién nacidos de término y postérmino. El estrés fetal de la asfixia aumenta el peristaltismo intestinal y relaja el esfínter anal. El niño aspira el líquido amniótico inútero al momento del nacimiento. El meconio produce obstrucción de la vía aérea, inflamación y predispone a sobreinfección del pulmón. El cuadro es severo y causa frecuente de hipertensión pulmonar persistente. Al examen clínico de estos niños se observa que la piel y el cordón están teñidos de meconio, signos clínicos evidentes de posmadurez, piel seca descamativa, cuadros de dificultad respiratoria severo, el tórax se muestra enfisematoso por el atrapamiento aéreo. La radiografía de tórax muestra infiltrado nodular irregular en el pulmón, áreas de atelectasia y otras hiperventiladas. Los gases arteriales con hipoxemia y acidosis severa. Para la prevención de esta patología se debe realizar un adecuado control prenatal, evitar el embarazo prolongado y vigilar el bienestar fetal. La aspiración traqueal solo está indicada si el niño no respira, se observa meconio en vía aérea y está deprimido.
niño se halla vigoroso, tiene llanto enérgico, no está indicada la intubación y aspiración rutinaria. El manejo requiere de medidas específicas de asistencia respiratoria, control de la saturación y de los signos vitales. La terapia de oxigenación debe ser generosa para resolver la hipoxia severa y revertir la hipertensión pulmonar persistente, que es la principal complicación de estos niños. En este último caso, es específica la terapia de inhalación con óxido nítrico por ser un potente vasodilatador selectivo pulmonar. En nuestro país, que no disponemos de esta terapia, el sildenafil es una alternativa. Muchas gracias por su atención.